Listo. Ahora sí, estimada ponente, una vez más, muy buenas noches y bienvenida a la familia E-Magistra. Ya usted tiene todos los permisos, podemos dar inicio al curso del día de hoy. Adelante, por favor, estimada ponente. Voy a compartir mi pantalla. A ver, me comentan si se puede observar. Sí se puede visualizar, estimada ponente, pero hay que cerrar el Meet y ahora sí. Si le pudiera dar en pantalla completa, por favor. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Bien, como les mencionaba, el día de hoy vamos a hablar sobre seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, más conocido como SOMA. Eh, para nosotros hablar lo que es seguridad, nos basamos en el pilar principal, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La ley número 29783. Hay otras leyes o las ISOs, que son las internacionales, pero en el Perú es el pilar fundamental, la ley número 29783, aplicable al sector privado y público en todos los sectores, ya sea industria, minería, sea industria, servicios, cada uno de estos sectores con sus normativas, sus decretos específicos para cada sector. Asimismo, según la ley, se debe de realizar la formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de 20 trabajadores hacia arriba. Sin embargo, para grupos o empresas con menos de 20 trabajadores, se tiene que tener un supervisor de seguridad. Asimismo, se tiene que tener los registros y documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que son obligatorios. Entre ellos están pues el plan de seguridad, el reglamento, la política de seguridad, entre otros documentos, los cuales lo encontramos en el Decreto Supremo 005-2012, en los términos de referencia. Asimismo, se debe de tener el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual debería de estar estipulado los procedimientos de las obligaciones, las responsabilidades, procedimientos de tanto del empleador como de los trabajadores. Asimismo, se debe de realizar, según la ley, capacitaciones obligatorias al personal, 4 capacitaciones mínimas. También se debe de realizar la planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad del trabajador con planes y o programas, evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. También, como les mencioné, en esto deben de estar los derechos y las obligaciones de los empleadores y trabajadores. Se debe realizar la recopilación y publicación de estadísticas de SST. Asimismo, se realizan las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Estos documentos o estos registros de estas investigaciones se deben de conservar, si es de una enfermedad ocupacional, 20 años mínimo, y si no 5, o si es un incidente, 10 años, si es un accidente laboral, sino 5 años si es un incidente.
las facultades de los inspectores de trabajo, también se tiene penalidades por incumplimiento de la ley y todos los formatos obligatorios, como les mencioné, pues está en el Decreto Supremo 005-2012. En el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que es RIS, se debe de cumplir las disposiciones del presente reglamento y las normas complementarias. Asimismo, se deben de cumplir los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro. Ahora, ¿qué es un estándar? Perdón, esto no se puede hacer diálogo, ¿no? No, estimada ponente, porque aún continuamos con esas personas que nos están fastidiando. Por ello, al finalizar nuestra ponencia, nos regaló unos minutitos para activar a algunos participantes que tienen preguntas y respuestas. Por favor, mediante mensaje o el audio vamos a estar activando. Listo. Muchas gracias. Ok. Los estándares son esto, o con un ejemplo para ponerlo, pues supongamos que en una empresa, en un trabajo de alto riesgo, que podría ser un trabajo en altura, la normativa nos dice que un trabajo en altura se considera esto a partir de 1,80 metros. Pero yo como empresa quiero tener mi estándar y coloco en mi reglamento de que a partir de 1,50 m yo ya debo de utilizar pues como toda la implementación necesaria para un trabajo de alto riesgo. Entonces, eso lo hace uno como empresa, coloca sus propios estándares con la finalidad pues, de prevenir lo que son los accidentes. Entonces, el reglamento se debe de cumplir todos los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro. ¿Para qué? Para prevenir accidentes. Ser responsable de su seguridad personal y la de sus compañeros, no operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y en caso de ser necesario, ser capacitados. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tuve en una oportunidad un trabajador que su función era realizar quizá el tarrajeo de una pared. Sin embargo, pues tenía un inconveniente de que un PVC se le atravesaba y pues no le permitía continuar con sus actividades o facilitarle el trabajo. Entonces, lo que este trabajador hizo es prestarse del compañero que estaba utilizando pues una herramienta peligrosa y él no utilizó el guante, no supo cómo manipular quizá bien la herramienta porque no estaba capacitado para esta labor. Al querer cortar el tubo, se voló los 2 dedos. Uno de ellos lo perdió, uno se pudo recuperar. Por eso es importante este punto. Cuando uno es supervisor o quizá trabaja como seguridad, tiene que este punto capacitar bien al personal en no operar o manipular equipos o maquinarias o herramientas en los cuales este personal no haya sido capacitado o no esté autorizado para dicha manipulación. Asimismo, reportar en forma inmediata cualquier incidente o accidente. No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni drogas, ni introducir dichas sustancias. Participar obligatoriamente en toda capacitación que la empresa pues haya programado. Asimismo, someterse a exámenes médicos ocupacionales antes, durante y al término de la relación laboral. Puntos obligatorios de un RIS. Los principios de SST. Tenemos el principio de prevención. El principio de prevención es el principio fundamental o pilar
se podría decir, por el que nace seguridad y salud del trabajador en base a normas nacionales e internacionales. Es el principio de prevención, evitar que ocurra pues no un accidente. También tenemos el principio de responsabilidad, principio de cooperación, pues donde todos, tanto empleadores, trabajadores, pongan de sí, ¿para qué? Para prevenir. Principio de información y capacitación. Este punto va basado más al trabajador, pues de que debe de tener una buena información, no puede recibir una información falsa y también debe de estar bien capacitado. También tenemos principio de gestión integral, principio de atención integral de la salud, principio de consulta y participación, principio de primacía de la realidad. En este punto también que no debe, las cosas que la empresa le diga a los trabajadores no debe de ser alterada, y principio de protección. ¿Cuál es la finalidad de la seguridad en el trabajo? Como ya les había mencionado, la finalidad principal es prevenir accidentes e incidentes en el trabajo, asegurando el bienestar tanto físico y mental de todos nuestros colaboradores. Aquí vamos a ver algunos conceptos básicos de seguridad. Tenemos el primer punto, peligro. Peligro viene a ser aquella situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar ya sea daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. Ese viene a ser un peligro. Mientras que un riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Aquí, como podemos observar, entonces el riesgo viene a ser la probabilidad por la severidad. De esa manera se mide el riesgo. En esta imagen podemos observar en la primera parte, dice, ¿dónde se presentaría más veces un accidente? Se le fue el audio, estimada ponente. Y la altitud es superior a la que pueda resistir, y tenemos aquí un camión, pues, ¿no? Entonces, vemos que entre estas dos imágenes, donde podría presentarse más veces un accidente, es más probable que en esta imagen, pues, donde la altitud de apilación de madera es elevada y está un poco inclinado. Pero si medimos la severidad, podemos observar que en cuál de las dos imágenes se observa una mayor severidad. Aquí la señora está expuesta quizá a rayos de luz o fisuras más pequeñas, mientras que el señor pues tiene una rajadura, una lesión grave, ¿verdad? Entonces, en cuanto a severidad, observamos que esto es más severo. Entonces decimos, el riesgo se mide entre la probabilidad que ocurra este accidente, que es mucho más rápido, porque está inseguro, pero la severidad es cuánto haya afectado. Aquí tenemos un ejercicio práctico. Tenemos, por ejemplo, en peligro, tenemos un piso mojado. ¿Cuál es el riesgo de este peligro piso mojado? Pues el riesgo vendría a ser lo que son caídas, golpes, contusiones, etcétera. Bien, y los controles para este peligro, pues un control quizás señalización o colocar triángulo. Para una cámara de refrigeración u otro, el riesgo viene a ser que esta cámara puede generar enfermedades cancerígenas. ¿Cómo yo controlo este riesgo?
midiendo quizá el tiempo de exposición. Si yo veo que un personal quizá está expuesto unas 12 horas, entonces se reduce el tiempo a 8 horas o 10 horas, menor tiempo de exposición, y también realizando un examen médico ocupacional. Recuerden que tenemos una jerarquía de controles para realizar los controles. Tenemos otro concepto que son actos subestándar. Es toda acción o práctica que no se realiza con el procedimiento escrito de trabajo seguro, que son los PETs, o estándar establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente. Para entenderlo mejor, un acto subestándar viene a ser, en otras palabras, la imprudencia de una persona. Aquí, como podemos observar en la imagen, pues aquí los señores, por ejemplo, están quizá en la sombra bajo la maquinaria. Supongamos que viene pues el operador, está en su área de trabajo, viene, empieza a manipular su maquinaria y pues estos señores quedarían aplastados. Quedaría un aplastamiento. O aquí en esta imagen vemos al joven que está retirándose con cantidad de platos. Esto es un acto subestándar, ya que él está llevando sin medida, sin medir quizá el peligro. Una vez se cae o se caen los platos, vemos hay más personal a su alrededor, puede generar cortes, contusiones, ¿verdad? Luego tenemos una condición subestándar. Es toda condición existente en el entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que puede causar un incidente. Un acto viene a ser lo que una persona hace, mientras que una condición viene a ser al ambiente. Como aquí podemos observar, por ejemplo, la toma corriente. Esta es una condición. ¿Por qué? Porque se ven los cables que están todos malogrados, en mal estado, ¿verdad? Esa es una condición subestándar. El ambiente, o aquí también podemos observar, ¿ven? Un hoyo. Luego tenemos incidente. Es un suceso con potencial de pérdidas en relación al trabajo en que la persona no sufre lesiones corporales. Mientras que un casi accidente viene a ser un acontecimiento no deseado que no causa daño a la persona, daño a la propiedad o al medio ambiente y no causa pérdidas en el proceso. Un accidente es un acontecimiento no deseado que causa daños a la persona, daño a la propiedad, daño al medio ambiente y pérdida en el proceso. Un accidente ya pues es, como vamos a observar aquí, que está quizá perdiendo los dedos, ¿verdad? Pues, el accidente causa daño ya sea a la persona o a la propiedad o medio ambiente, no solamente es de la persona, sino es en todo el entorno. Ya causa algún daño. Mejor dicho, el peligro, el día a día se materializa. Peligros y riesgos en las áreas de trabajo. Aquí tenemos algunos ejemplos de peligros. Tenemos, por ejemplo, condiciones del piso, que su riesgo pues se pueden resbalar, se pueden tropezar. En el tránsito, que puede causar atropellos, choques. En condiciones ambientales como tormentas, neblinas, lluvias, tenemos los riesgos que puede haber caída de rayos, electrocutaciones. En alturas o desniveles, caídas de personas u objetos a desnivel. En espacios confinados o restringidos tenemos los riesgos que pueden ser intoxicación, asfixia, golpes, en cargas suspendidas, golpes, atrapados, entre otros. En excavaciones, derrumbes, atrapamiento, caídas, etc. Dentro de ello también se puede observar algunos
documentos que el Decreto Supremo 005 te pide de manera obligatoria dentro de la ley. Entre ellos está el IPER-C. En IPER-C, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, pueden presentarse como el IPER-C de línea base y el IPER-C continuo. El IPER-C de línea base, pues, es donde se identifica, pues, todos los peligros, los riesgos y las medidas de control, pero de todo el proyecto, de toda la obra o de toda la empresa. Mientras que el IPER-C continuo es una herramienta de gestión en la cual, pues, a diario se tiene que hacer la identificación en el puesto de trabajo, en el área de trabajo, mejor dicho. Un ATS o AST, que es un análisis seguro de trabajo, se desarrolla en todas las actividades evaluando los riesgos de cada una de las tareas. Similar quizá al IPER-C, pero en este documento se lista de manera quizás detallada la actividad que va a realizar con la finalidad, pues, de identificar los peligros y así tomar medidas de control. Así como estas, existen pues muchas otras herramientas de gestión, las cuales no deben ser consideradas como un simple trámite, sino como una buena forma de prevenir que nuestro personal desconozca los riesgos a los que está expuesto. Aquí tenemos un modelo de IPER-C. En la parte de atrás, por ejemplo, tenemos los peligros que pueden haber de la actividad. Este es un IPER de un área de trabajo de revegetación en zonas mineras. Es en la parte de delante, tenemos el peligro, el riesgo puro, riesgo residual. Cuando ya se aplican los controles, aquí medimos de acuerdo a la severidad. Asimismo, tenemos los PETAR, que son los permisos escritos de trabajo de alto riesgo. Cuando se va a tener un trabajo de alto riesgo, se realiza, se tiene que tener de manera obligatoria un PETAR, asimismo un procedimiento escrito de trabajo seguro. Estos documentos deben de realizarse de forma diaria antes de las labores y debe estar firmada por un supervisor inmediato. Asimismo, un procedimiento de trabajo, un procedimiento escrito de trabajo seguro, este debe de ser firmado. El PETAR debe ser firmado por un supervisor inmediato, mientras que un procedimiento debe de estar de manera continua en el área de trabajo de alto riesgo. Un orden de trabajo, de igual manera, para iniciar labores debería de tener una orden de trabajo y el IPER-C que ya lo hemos mencionado. Estos son herramientas de uso diario. El uso de herramientas manuales. Las herramientas manuales son utilizadas generalmente de forma individual que únicamente requieren para su acondicionamiento de fuerza motriz. Algunas pautas, por ejemplo, antes de utilizar una herramienta manual, se debe de verificar que se encuentre en buenas condiciones. Muchas veces, algunos supervisores de seguridad optan por ejemplo, en herramientas manuales, colocar cintas de manera mensual. Por ejemplo, colocan, no sé, enero, cinta verde. Entonces, hace una inspección que todas las herramientas que estén en buenas condiciones tengan la cinta verde. Y pues así, ¿no? Dependiendo del mes. Con la finalidad de que no se olviden de realizar la inspección de estas herramientas. El deseche de toda herramienta que tenga material a punto de salir proyectado ante un golpe o movimiento. Utilice la herramienta adecuada para cada tipo de trabajo. Nunca improvise herramientas. Al manipular la herramienta manual, adopte una posición de trabajo adecuada para evitar lesionarse.
La manipulación de un material peligroso es cualquier elemento o producto compuesto a una combinación de ambos que durante su manejo, procesamiento, almacenamiento o transporte pueda crear riesgos y causar daños a la salud, como también puede causar un daño físico a equipos, instalaciones o al medio ambiente. Para la manipulación de material peligroso, quizás si están interesados, también se puede realizar de manera particular otro tema, porque es un poco complejo enseñar cómo es para manipular, cuál debe de ser su desecho final. Las hojas de datos de seguridad del material. También este documento debe estar preparado por el fabricante de productos químicos que describe las propiedades y riesgos de los mismos. Estas hojas de seguridad se descargan pues de Google de cada producto y se debe de tener junto al producto para saber. Vías de entrada al organismo de los contaminantes químicos. Tenemos vía respiratoria, que es pues a través de la nariz, boca, pulmones, vía digestiva a través de la boca, estómago, intestinos, vía parenteral a través de las heridas, llagas y vía dérmica a través de la piel. Asimismo, se debe realizar un rotulado e identificación de los productos peligrosos. Aquí pueden observar con el sistema de identificación NEFTA, el cual consiste en una etiqueta que consta del nombre del material y 4 secciones con un color asignado en cada caso. Por ejemplo, tenemos para el color azul, que viene a ser salud, el color rojo, que viene a ser inflamable, el color amarillo, reactivo, y el color blanco específico, pues, donde el nivel 0 es el menos peligroso, aumentando la peligrosidad hasta llegar al nivel 4, que es el más alto. Y la forma correcta de interpretar el rombo de NEFTA C4 viene a ser esto, así. Como les había mencionado, el color azul es para la salud, ¿no? Peligro para la salud. Donde 0, pues es normal. 1, poco peligroso. 2, peligroso. 3, muy peligroso. 4, mortal. El rojo, que es inflamabilidad. Donde pues 0 no arde. 1 arde mayor o sobre de los 93 grados. 2, debajo de los 93. 3 debajo de los 37 y 4, que es el más peligroso, que puede generar que puede arder debajo de los 25 grados. En reactividad, donde la 0 es estable, 1 inestable al calentamiento, 2 cambio químico violento, 3 puede explotar por choque o calentamiento y el 4 que puede explotar así nada más. Mientras que el peligro específico es, tenemos aquí, por ejemplo, este símbolo que es inflamable, no usar agua, la calavera tóxico, oxidante, radioactivo y corrosivo. Aquí tenemos algunos ejemplos de identificación de materiales peligrosos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene en salud 3, inflamabilidad rojo 0 y en radiactivo 2 y en específico es. Asimismo para la gasolina. Los equipos de protección personal. ¿Qué es un equipo de protección personal? Pues el equipo de protección personal, EPP, está diseñado para proteger y reducir la posibilidad de que los trabajadores sufran lesiones o enfermedades serias que pueden resultar del contacto de diversos peligros. Los EPPs no evitan la ocurrencia de accidentes, solamente lo controlan o quizá, mejor dicho, lo reducen quizá el riesgo que pueda ocasionar. Para ello se tiene una jerarquía de controles donde el primer paso para
Para realizar un control, pues es la eliminación, luego se hace una sustitución, controles técnicos o de ingeniería, controles administrativos y al final vienen a estar los equipos de protección personal. Luego tenemos los reportes e investigación de incidentes. Todo el personal debe reportar los incidentes de manera inmediata. También se debe de implementar controles inmediatos en caso el incidente lo amerite. Se debe realizar la investigación del incidente de manera inmediata luego de estabilizar el accidentado. Se debe de mantener los registros correspondientes de los incidentes. De acuerdo a lo que haya sucedido, como les he mencionado, si fuera de una enfermedad ocupacional, mínimo 20 años, los registros deben de existir. Luego tenemos las causas de los incidentes. Un incidente ocurre por falta de control, sea de un acto subestándar, una condición subestándar o una emergencia. Esto, pues, reporta lo que es un incidente. Y prevenir la ocurrencia de los incidentes y evitar la reocurrencia de los mismos. Una preparación y respuesta ante una emergencia. Lo primero que se debe de realizar es dar aviso de forma inmediata. ¿Cómo? Vía telefónica, 1. Paso número 1, se debe de identificar con nombre, cargo y área. Paso número 2, indicar el tipo de emergencia que se está desarrollando. Paso número 3, dar la ubicación exacta. Y paso número 4, comunicar si existen trabajadores involucrados. Aquí pueden observar algunos números directorios al cual pueden llamar. Las investigaciones de incidentes se dan, ya lo habíamos visto, por falta de control, o sea, de programas inadecuados, estándares inadecuados del programa, cumplimiento inadecuado de estándares. Las causas básicas, tenemos factores personales, factores de trabajo. ¿Por qué? Por causas inmediatas que haya surgido de un acto subestándar o una condición subestándar. ¿Por qué? Por la ocurrencia, pues, de un incidente, ya sea contacto de energía o sustancia. ¿Y por qué se da esto? Por la pérdida, y esto te va a dar una pérdida de ya sea persona, propiedad o entorno, el efecto. Luego pasamos a lo que es medio ambiente. Esto para la Ley General del Medio Ambiente es la ley número 28611, que tenemos principios, aquí tenemos principios de la Ley General del Medio Ambiente que son basados en la sostenibilidad, prevención, precautorio, internalización de costos, responsabilidad ambiental. Tenemos los derechos en el marco de la Ley General del Ambiente, de acceso a la información ambiental, derechos a la participación, derechos de acceso a la justicia ambiental, donde dice que toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva en defensa del ambiente y de recursos naturales ante las entidades administrativas y jurisdiccionales. Asimismo, tenemos instrumentos de gestión ambiental en el siglo de un proyecto. Por ejemplo, tenemos en la etapa de planificación, debe de tener sí o sí, ya sea un ella, o dependiendo el tipo de proyecto que sea, con su autoridad competente. Mientras que en la etapa de construcción también se tiene un ella, un día, un LMPK, con la autoridad competente y la autoridad de fiscalización. Lo mismo en ejecución y en la etapa de abandono-cierre. En el abandono-cierre se tiene un plan de abandono, planes de rehabilitación basados en el ECA.
Tenemos las normas para controlar las condiciones del ambiente y verificar su cumplimiento, comando control, asimismo orientados a impedir que ocurran cambios que afectan adversamente al ambiente, que es prevención, y contemplan la estandarización de información para medir la eficacia de las políticas e instrumentos para tomar decisiones de la información. Aquí podemos observar los estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles. ¿Qué es un LMP? Son los límites máximos permisibles. La diferencia entre un LMP y un ECA. El LMP viene a ser la emisión de contaminantes en el punto. La contaminación, esto se mide en el punto. Mientras que el ECA se mide en la combinación. O sea, es en el cuerpo receptor. Supongamos que es de un vertedero de aguas residuales. El LMP se mide en el vertedero mismo, mientras que el ECA se mide en la combinación del recurso hídrico, si es que es en el caso donde va, y combinado con el vertimiento, en el cruce. Ahí se mide el ECA. Los valores de admisibilidad, dice, es aquel valor de la concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos o químicos que caracteriza un efluente no doméstico que va a ser descargado a la red de alcantarillado sanitario, que al ser extendido causa daño inmediato o progresivo a las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias y equipos de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y tiene influencias negativas en los procesos de tratamiento de las aguas residuales. Es lo que aceptan nada más. Asimismo tenemos habíamos mencionado los ECA. Los ECA salieron con el decreto supremo número 004 en el 2017 dado por el MINAM, donde en la categoría 1 se tiene lo que es población y recreación, en la categoría 2, extracción, cultivo y otras actividades marino-costeras y continentales, en la categoría 3 se tiene riego de vegetales y bebidas de animales, y en la categoría 4, conservación del ambiente acuático. Aquí pueden observar la clasificación del cuerpo de agua marino costero, también dado en el artículo 1, dice donde se aprueba la clasificación de cuerpos de agua tanto superficiales y marino costeras. Asimismo, les he mencionado que se aprobó, pues, ¿no?, el ECA para agua y establecen disposiciones complementarias, donde se indica dónde se debe de medir el ECA, en la zona de mezcla. También se tienen los ECAs para aire, que se salió con el decreto supremo número 003/2017 MINAM, donde dice que el ECA para aire son un referente obligatorio para el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. Esto es obligatorio en los proyectos u obras quizá donde se va a hacer alteración del aire y se tiene que realizar, pues, los monitoreos. También se tienen los ECAs para suelo, en el cual se dio con el decreto supremo número 011/2017, igualmente por el MINAM, de la superación de los ECA para suelo, dice, en aquellos parámetros asociados a las actividades productivas, extractivas y de servicios. Las personas naturales y jurídicas a cargo de estas deben realizar acciones de evaluación y, de ser el caso, ejecutar acciones de remediación de sitios contaminados con la finalidad de proteger la salud de las personas y el ambiente. Lo indicado en el párrafo anterior no aplica cuando la superación de los ECA para suelo sea inferior a los niveles de fondo, los cuales proporcionan información acerca de las concentraciones de origen natural de las sustancias químicas presentes en el suelo, que pueden incluir aporte de fuentes antrópicas no relacionados al sitio en evaluación. Es decir, que la muestra que se va a tomar
o el resultado que se va a tener de la muestra del sitio donde se ha contaminado, si supera esto a la muestra de fondo, pues ya vendría a ser la contaminación, ¿no? Pero si está el mismo parámetro de la muestra de fondo, ya no aplica, ya que esto ha sido pues generado por contaminación, por otras contaminaciones, entre ellas incluyendo las fuentes antrópicas. Luego tenemos la Ley Integral de Residuos Sólidos, dado por el Decreto Legislativo número 268. El residuo sólido es una sustancia, ya sea productos o subproductos en estado sólido o semisólido, que su generador dispone pues de acto voluntario y el generador debe disponer obligación. En el artículo 1 de esta de la ley 27314, que es la ley de residuos sólidos, dice: el presente decreto legislativo establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada. La finalidad es igual, la prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen frente a cualquier otra alternativa. Y en segundo es que prefiere la recuperación y la valorización, ya sea material o energética. Luego tenemos la clasificación de los residuos sólidos, los cuales se clasifican de acuerdo al manejo que reciben en peligrosos y no peligrosos y según la autoridad pública competente para su gestión, ya sea municipales o no municipales. Aquí podemos observar, por ejemplo, de acuerdo a los residuos, podemos tener residuos ya sean corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, patógenos. El ámbito de gestión de los residuos sólidos tenemos ya sea municipal, regional, provincial, distrital. Dentro de esto tenemos los domiciliarios, comerciales, semejantes al anterior. Dado fiscalizado por MINAMO-EFA, y también tenemos los no municipales, que está dado por las autoridades sectoriales, que están las industrias, hospitalarios, entre otros. Y todo esto, pues algunos son gestionados por las operadoras de residuos sólidos. En el ámbito no municipal, pues tenemos la generación, luego la segregación en el punto de generación, se da un tratamiento o un reaprovechamiento y luego se hace la disposición final en un relleno sanitario. En el reaprovechamiento, pues se puede hacer la recuperación, reutilización, reciclaje. ¿Cómo almacenar un residuo peligroso? Un poco simplificado. Por ejemplo, tenemos aquí el símbolo que es de inflamable. El inflamable con el inflamable se pueden almacenar juntos. Asimismo, el inflamable con el nocivo también. El explosivo con explosivo se pueden almacenar juntos. Nada más. El explosivo con el explosivo nada más. Mientras que el tóxico con el tóxico igual se pueden almacenar juntos y el tóxico con el nocivo igualmente. El radioactivo con radioactivo se puede almacenar juntos únicamente. El comburente igualmente o en condiciones o con precaución quizás se puede almacenar con el nocivo.
Y el nocivo con el con el inflamable se puede almacenar juntos, con el comburente se puede almacenar juntos con precaución, y el nocivo con el nocivo pues también se pueden almacenar juntos. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, estimada ponente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias por su tiempo y su confianza con Magistra. Vamos a dar unos minutitos, por favor. Si tuvieran alguna consulta, por favor, queridos participantes, pueden hacerlo mediante un mensajito para para que nuestra estimada ponente los lea y pueda estar dando las respuestas, por favor. Muy bien, estimada ponente, parece que no tenemos preguntas acerca del tema que hemos llevado el día de hoy. Entonces vamos a dar ya por finalizado nuestro curso del día de hoy, agradeciéndole a esta bonita ponencia que tuvimos el día de hoy. No tenemos ni un mensaje, ¿verdad, queridos participantes? Nosotros nos pueden dejar un mensajito mediante el chat o también mediante el WhatsApp. Pueden estar escribiendo al grupo para que nosotros podamos estar leyéndoles. Muy bien, estimada ponente, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en la familia Magistra. La esperamos en una próxima ponencia, estimada ponente. Muchísimas gracias.